¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a este canal de dibujos. En esta ocasión, como ya vieron en el título del video, estaremos dibujando a Goku Super Saiyan fase 3. Como ya saben, lo primero que haremos será bocetear nuestro dibujo. Empezaremos dibujando el rostro. Es importante que tomes todo el tiempo necesario para realizar esta parte correctamente, ya que un buen rostro te ayudará a encajar las demás partes del cuerpo de mejor manera, además de hacerlo visualmente más atractivo. Darle simetría y mejor proporción. Dibujaremos la gran cabellera de Goku una vez finalizado el rostro, luego haremos el brazo y puño. En este caso, debido a la perspectiva, el puño quedará muy grande en relación al rostro de Goku. El puño lo tuve que borrar unas 6 veces, ya que no me quedaba como quería. Por eso, tómate todo el tiempo necesario a la hora de bocetear, ya que esta es la parte inicial y primordial a la hora de hacer un buen dibujo y queremos que nos quede bien. Afinamos los últimos detalles en el pantalón y cabello de Goku antes de pasar al delineado. Contentos con el delineado y boceteado, empezamos con mi parte favorita y la que más disfruto siempre que dibujo, que es el coloreado. En esta ocasión empezaremos dándole color a la piel de Goku y para ello en pantalla te pondré los colores utilizados para esta parte, para que así tú puedas utilizarlos en tus próximos dibujos. Y no te preocupes si no cuentas con estos lápices de colores, siempre puedes utilizar colores similares de otras marcas. Lo importante es que elijas los colores adecuados para dar las sombras y las luces. Lo que hacemos para colorear la piel es primero marcar las sombras con un color café oscuro y después utilizar colores cafés más claros sobre la sombra más fuerte para así lograr una transición de color más natural a la hora de aplicar los colores más claritos. Utilizamos el color blanco para marcar los brillos altos y aplicamos el color beige y durazno como colores base. Ahora simplemente repetimos el proceso explicado en toda la piel. ¿A que parece que el puño se sale de la hoja? ¿No creen? Me encanta cómo está quedando. Coloreamos los ojos con un azul aguamarino y la lengua con tonos rosados. ¿Listo? ¿Qué les pareció la piel? Ahora toca colorear la inmensa cabellera de Goku. Este es un dibujo que tenía muchas ganas de hacerles, ya que Goku fase 3 junto con la fase 4 son mis transformaciones favoritas. Es por esto que le metí mucha dedicación y entrega y creo que se va notando. Si llegaste hasta este punto del video, quédate hasta el final, sé que el resultado te encantará. Por cierto, en pantalla aparecerán los lápices de colores usados para colorear la gran cabellera de Goku. Al igual que cuando coloreamos la piel, utilizaremos un café oscuro como sombra más fuerte. Después utilizaremos como siguiente sombra cafés anaranjado, para finalmente utilizar el color amarillo canario como base y el color blanco y crema para marcar las luces en nuestro dibujo.
Repetimos el proceso hasta terminar de colorear la cabellera. Aprovecho para agradecerles por el gran apoyo que tuvo el anterior video, les estoy muy agradecido con sus comentarios positivos, likes y visitas. También agradecer a todos aquellos que confían en este canal y se suscribieron. Les mando un fuerte abrazo, disfruten el video. Suscríbete al canal si el video te está gustando y activa la campanita de notificaciones para no perderte mi futuro contenido, ya que de lo contrario YouTube no te avisará cuando suba un nuevo video. Ya casi finalizamos este dibujo, ahora toca colorear la ropa de Goku. Primero colorearemos la parte azul de la ropa. De nuevo, en pantalla aparecerán los códigos de los lápices empleados para esta parte. Usamos un azul oscuro para la sombra más fuerte y de ahí empezamos a utilizar tonos azules cada vez más claros para lograr una buena transición del color. Por último, ya solo resta colorear la parte anaranjada, tan característica del traje de Goku. Usamos cafés oscuros como sombras más fuertes, luego aplicamos un naranja oscuro como el siguiente tono, y por último usamos el color naranja en combinación con el color rosa salmón y el blanco para dar las luces en la ropa. Ahora, después de muchas horas de entrega, veamos el resultado final. Comenta qué te ha parecido el dibujo. Si el video te gustó, regálame un buen like.